La Radio del Sur presenta Patria es Humanidad. Es Humanidad. Programa radial del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Espacio para seguir profundizando los lazos de amistad y hermandad histórica entre los pueblos de Bolívar y Martí, así como las causas justas de la humanidad. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia de la Radio del Sur, a su programa Patria es Humanidad, programa radial del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, que nos permite profundizar los lazos históricos de hermandad entre nuestros pueblos y transmitir la verdad de Venezuela y Cuba ante la agresión imperial. Este espacio comunicacional es gracias a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, a nuestras queridas y queridos compañeros en el área técnica, operador, control técnico. En el día de hoy nos acompaña Alexandra Guevara. Y en la conducción de este espacio, Penélope Alsina. El día de hoy tenemos, cantidad de actividades extraordinarias que hemos venido realizando en los últimos días. De verdad que ha sido una agenda bastante movida. Muy interesante todo lo que hemos venido realizando, sobre todo, en estos tiempos en que Venezuela, como ustedes saben, quienes nos escuchan, nuestras y nuestros oyentes, pues ha vivido una serie de situaciones complejas, dado los resultados o posteriores a las elecciones presidenciales 2024. Y también hemos tenido la presencia en Venezuela de esos observadores o veedores internacionales, de compañeros que son, muy cercanos al trabajo que realizamos desde la solidaridad entre nuestros pueblos, entre Cuba y Venezuela. Contamos con la presencia, como muchos saben, quienes siguen este programa, tuvimos la oportunidad de tener al profesor universitario, escritor, periodista, historiador Raúl Capote, que nos acompañó aquí en programas las semanas anteriores. También estuvimos con la documentalista Jaime Ravelo, compañera que tuvo la oportunidad de presentar el último documental que ella produjo, de nombre Culpables. Eso fue el sábado 10 de agosto. Lo hicimos junto a personas de las comunidades de las parroquias de Caracas, en los espacios bellísimos del Salón Simón Bolívar en Gobierno de Distrito Capital, justo al lado de nuestra querida Plaza Bolívar de Caracas. Varias actividades se fueron desarrollando. Nosotras y nosotros aquí vamos a ir contándoles todo lo que hemos venido haciendo en días recientes por esas actividades, como esa que les comentaba de el documental Culpables de Jaime Ravelo, realizadora cubana, y que también nos dio la oportunidad de reconocer lo que sucede desde instancias internacionales con el tema del bloqueo a Cuba. Pero hoy, aquí en este programa maravilloso, tenemos a nuestro querido amigo, camarada, un compañero con quien hemos compartido no solo desde este Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, sino en distintos espacios. Se trata de Gabriel Aguirre, y él nos trae un tema que yo creo que para todas y todos los venezolanos en estos tiempos, cuando insistimos, cuando estamos en las calles de Caracas, después de este 28 de julio, estos primeros días de agosto, hablando de la paz, practicando la paz desde nuestras acciones, pues es muy pertinente el tema. Gabriel es organizador para América Latina de Un Mundo Más Allá de la Guerra, y nos viene a hablar de cosas interesantes. Pero en primer lugar, Gabriel, para que toda la audiencia de la Radio del Sur conozca qué es lo que desarrollan desde esta organización, Un Mundo Más Allá de la Guerra. Vale, muchísimas gracias, Penélope, gracias a la Radio del Sur por permitirnos abrir sus micrófonos y compartir en esta oportunidad un momento muy particular para la humanidad. Efectivamente, como tú bien has señalado,
nos encontramos en un contexto en el cual la humanidad lo han denunciado en distintas oportunidades intelectuales, importantes dirigentes políticos, académicos y activistas por la paz, que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Y eso es una realidad latente como el resultado y la consecuencia, por supuesto, del escalamiento del armamentismo en el mundo, por supuesto de la presencia cada vez más peligrosa de las armas nucleares en manos, en nuestra opinión, de algunos países en forma equivocada. Por ejemplo, hemos visto cómo Israel, en todo esto que ha estado cometiendo en la Franja de Gaza, en distintas oportunidades inclusive ha amenazado con utilizar armas nucleares en la Franja de Gaza, como si fuera poco, donde ya se han producido cerca de 40.000 personas que han sido asesinadas producto de los intensos bombardeos desde octubre del año pasado, y un pueblo que ha enfrentado durante más de 70 años el genocidio y por supuesto, el apartheid al que se le ha sometido por parte del Estado de Israel. De manera que nuestro movimiento es un movimiento global, no violento, que justamente convoca a poner fin a todas las guerras en todas sus formas. Eso no es otra cosa más que dar al traste con todas las formas de violencia, y que por supuesto en la gestión de los conflictos internacionales se puede apelar a la construcción de un mundo de paz, se puede apelar al diálogo, se puede apelar al encuentro, al respeto profundo de las normas y el derecho internacional, que si bien es una guía que nos permite orientarnos, ya hay otras cosas que sería importante transformar en el actual sistema internacional, que tiene que ver principalmente con las Naciones Unidas, que es el instrumento y la herramienta en la que se encuentran las naciones y los países para dirimir sus conflictos. Bien es cierto que las Naciones Unidas ha tenido un papel que ha dejado mucho que desear en los actuales desarrollos, en los conflictos que están en desarrollo en el mundo, en la Franja de Gaza, en el conflicto en Ucrania, pero ciertamente es muy importante que podamos apelar al respeto de las normas y al derecho internacional como una forma de poder entendernos y desde esa perspectiva impedir el escalamiento de una guerra que ponga en riesgo la vida de la especie humana, no solamente la especie humana, sino todo lo que existe en el planeta, porque los animales, la vegetación, la fauna, en sus distintas formas también está siendo amenazada producto de la guerra. Según uno de los últimos informes, hoy Estados Unidos posee cerca de 1.500 armas nucleares al menos declaradas ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, con lo cual probablemente posee muchas más. Y sabemos que ha sido precisamente el imperialismo estadounidense quien en principio ha sido el único país que ha empleado las armas nucleares. Específicamente ahora venimos de conmemorar un nuevo aniversario del lanzamiento de la bomba en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 de agosto, respectivamente, cuyas consecuencias hoy siguen estando visibles en la población en Japón, y en la cual, por supuesto, nosotros pensamos que eso tiene que servirnos a la humanidad como un claro ejemplo de lo trágico, dramático y desastroso que pudiera ser emplear las armas nucleares en el mundo. De manera que desde nuestro movimiento llamamos a eso, ¿no? A poner fin a la guerra en todas sus formas. Eso también implica no solamente trabajar por un territorio y un mundo libre de armas nucleares, sino también, por supuesto, mirar cuáles son las otras estructuras que fortalecen la guerra a nivel mundial. Indudablemente el imperialismo tiene hoy más de 900 bases militares en el mundo. En América Latina, al menos 36 de ellas que se conozcan. En el caso de América Latina, algunas muy cercanas a Venezuela, 7 en Colombia, 3 en el Caribe, y con la intención de seguir ampliando toda su estructura y todo su andamiaje militarista en la región. Lo hemos visto ahora recientemente con el ingreso de las tropas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano, con el ingreso de las tropas militares estadounidenses a territorio peruano. En algunos momentos, tal vez no estadounidenses, como es el caso de Haití, pero que igual están con el respaldo de este imperialismo decadente y que sabemos que, bueno, que tienen una clara intencionalidad en el marco sobre todo de lo que tiene que ver con nuestra región, ¿no? Claro, América por Latina y el supuesto. Caribe. Y fíjate que efectivamente hoy
en algunas oportunidades ya utilizan a terceros países justamente para no aparecer ellos como protagonistas de estos procesos de intervención y de escalamiento de su presencia militar en los países, sino que utilizan a países terceros. Y bueno, en el tema de las bases militares, ya entrando en lo que es el centro de este programa, que es justamente ampliar la solidaridad con Cuba, no debemos dejar de mencionar la base militar ilegal que ocupan en la bahía de Guantánamo, que es legítimo territorio de Cuba, del pueblo cubano, de su población. En Caimanes nosotros hemos tenido la posibilidad inclusive de participar en lo que es el seminario por la abolición de las bases militares en el extranjero Este y mismo por la año, paz. 2024, estuvieron allí, Es ¿verdad? correcto, estuvimos en mayo de este año allí en Guantánamo, visitamos el pueblo de Caimanera, que es la población civil más cercana a la base militar, de donde tú puedes divisar la base militar, y todos sabemos las múltiples denuncias que allí se han presentado de violaciones a los derechos humanos, y ahora recientemente con una declaración del presidente Biden con la intención de enviar refugiados haitianos a un territorio que ocupan ilegalmente y donde han sido partícipes de las violaciones más decadentes, más dramáticas a los derechos humanos que se pudieran ver en una prisión como lo que han establecido en Guantánamo, que debe ser un territorio que sea devuelto al pueblo cubano, que le permita desarrollarse en términos económicos, en términos de poder aprovechar todo lo que significa la bahía de Guantánamo y, entre otras cosas, el desmontaje de una base militar que sencillamente ayude a reforzar las posiciones militares del imperialismo en América Latina para seguir amenazando y agrediendo a los pueblos, y en este particular con esa base al pueblo de Cuba, que ha mantenido durante muchísimos años sus procesos de liberación, sus procesos de construcción soberana, y que hoy el imperialismo amenaza a través de la permanencia en esa base militar. Fíjate, tú comenzaste el programa hablando acerca justamente del riesgo inminente en el que la humanidad todos y todas nos encontramos en ese riesgo, precisamente por estas instancias que buscan que toda esa confrontación bélica y de otras naturalezas, porque las guerras multiformes hoy se presentan de distintas maneras. Lo hemos vivido en días recientes en Venezuela, por ejemplo, con el tema de este asedio, persecución, toda la ciberguerra, como también le llaman, ciberataques, golpes que son a través incluso de estos espacios de redes sociales digitales. Y uno de los grandes defensores precisamente de la continuidad no solo de la especie humana, sino de todos los seres vivientes, era el recién homenajeado, nuestro querido y siempre presente comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Él siempre hablaba acerca de la humanidad, y yo tomo solamente un pensamiento que tenemos por aquí, donde él decía: a la humanidad hay que empezar a salvarla ya. Y eso lo dijo hace ya muchos años, pero que bueno, pensando en este gigante, en este líder mundial, que recientemente se conmemoraron 98 años de su natalicio, y que ese pensamiento sigue vigente, o sea, no tiene... no hay, se hila, es en el tiempo permanente, perenne, esas ideas que él compartía con todas y todos. ¿Cómo crees tú, cómo podemos honrar a seres como Fidel y como tantos otros líderes, entre ellos, por supuesto, nuestro comandante Chávez, que han permanentemente hecho esfuerzos porque la humanidad pues prevalezca esos valores que hagan que la vida en el planeta, insisto, porque no es solamente la especie humana, sino la vida en el planeta, pues continúe adelante? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que es como que nuestro principal aporte para este cometido? Claro, indudablemente tanto el aporte que realizaron en su momento, tanto Fidel como Chávez, ha sido fundamental, como tú bien lo señalas, para salvar la humanidad. Es un tema del camino a la destrucción, el camino a la muerte, al camino a la vida, al camino a la salvación. Y en ese camino es el que indudablemente tenemos que transitar todos los seres humanos. Nosotros, pese a los ataques que el imperialismo en múltiples oportunidades realizó a estas dos importantes figuras de la política, de la vida, de nuestro continente, nuestra americana, a pesar de eso, hemos
continuado revisando la vigencia de su pensamiento, ¿okay? Un pensamiento que tiene total vigencia hoy en día y donde quizás uno de los principales elementos y de las banderas que defendieron ambos precisamente fue el tema de la paz, ¿okay? Si bien es cierto, el imperialismo durante mucho tiempo intentó promover y hacer sonar tambores de guerra en nuestra región, promoviendo conflictos entre naciones hermanas, ¿okay? Lo hizo en el caso de Cuba, a través inclusive de distintas acciones terroristas realizadas contra el pueblo cubano, y bueno, otras acciones que vamos a mencionar seguramente mucho más adelante del programa. Y en el caso de América Latina, bueno, de manera incesante, recuerdo ahora cuando se intentó promover la confrontación y una guerra entre pueblos hermanos como el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, en la época de Álvaro Uribe Vélez, persona hoy siendo investigada en Colombia por sus nexos y sus vínculos con el paramilitarismo y por supuesto con el narcotráfico y las distintas violaciones a los derechos humanos de líderes sociales en Colombia. Y ahora recientemente esos planes tampoco han cesado de seguir promoviendo confrontaciones entre países. Lo hemos visto en el caso de Venezuela y Guyana, justamente el imperialismo quien ha estado detrás intentando promover allí esta confrontación, atizando a Guyana en lo que es un territorio que debe ser de Venezuela y por supuesto bajo el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo que se defiende principalmente para dirimir la controversia territorial surgida, pero que el imperialismo ha aprovechado para intentar atizar conflictos y desde allí todos los planes de amenaza militar. Entonces, la mejor manera de honrarlo tiene que ser seguir trabajando por la paz. El trabajo por la paz no es un trabajo superficial, no es un trabajo que miremos solamente de manera declarativa en decir queremos construir la paz en el mundo. Recuerdo ahora algunos certámenes de belleza donde las mujeres también y los hombres también en algunas oportunidades claman por la construcción de la paz del mundo. Pero eso es algo muy declarativo. La paz se construye diariamente con las acciones que realizamos en el día a día. La paz se construye en la manera en la que somos capaces de gestionar de una forma distinta los conflictos. La paz se construye en la medida en que somos capaces de garantizarle justicia social a nuestros pueblos. Por eso la paz no puede ser vista en ausencia de contenido. Muchas veces se ha mencionado, la paz debe ser con justicia social y justamente en nuestros pueblos se han hecho un esfuerzo enorme por intentar lograr una justicia social, al menos en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba. Creo que son importantes referentes en esto, en ampliar los derechos sociales, los derechos económicos de la población, pese a los inmensos ataques que ha recibido por parte del imperialismo, principalmente estadounidense y también europeo, con las sanciones, las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, con los bloqueos que han sido impuestos contra los pueblos para justamente impedir que exista justicia social. En consecuencia, si no existe justicia social, bueno, la paz se ve amenazada. Es una forma de amenazar la paz. Otra forma que han empleado claramente ha sido bajo la interferencia, intervención e injerencia de manera reiterada sobre cada uno de los procesos y de los momentos políticos que han vivido nuestras naciones a través de distintas fórmulas. Es decir, el imperialismo no ha escatimado en emplear distintos mecanismos para lograrlo. Lo han hecho a través de planes de invasión militar, lo han hecho a través de atentados y acciones terroristas, lo han hecho a través de la promoción de grupos violentos que rayan en el fascismo, tanto en Venezuela como en Cuba. Creo que son ejemplos también de este aspecto y cuyos planes no cesan, cuyos planes se mantienen vigentes. Como decían en Cuba en una oportunidad, no es que los planes hacia Cuba hayan cambiado, sino que lo que cambiaron fueron los métodos. Efectivamente, en Venezuela también decimos lo mismo. No es que los planes hacia Venezuela hayan cambiado, sino que los métodos han variado en los métodos que han aplicado. ¿Por qué? Bueno, hay que entender algunas cosas que son importantes referenciarlas. Venezuela es la principal reserva de petróleo a nivel del mundo, 993.000 millones de barriles de petróleo. Es la quinta reserva de oro, es la tercera reserva de gas en el mundo. Es decir, los ingentes recursos que se concentran en este país son recursos que el imperialismo necesita controlar, por supuesto, para continuar su proceso de dominación y de hegemonía
a nivel mundial. Y para eso, lo decía, emplea todos los artilugios y todos los esfuerzos a escala internacional, a escala regional y en escala también nacional, ¿no? Desde la aplicación de métodos y planes y de promoción de planes violentos principalmente, que nosotros hemos dicho en distintas oportunidades. Lo más importante es hacer un llamado a la paz en nuestro pueblo, en nuestro país. Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir y de conocer experiencias de los países en guerra en el mundo, sabemos lo que significa, lo importante y lo valioso que es la paz en un país. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar Siria en el año 2015, justamente a 4 años de haber estallado el conflicto en Siria con el denominado Estado Islámico, que no es ni Estado ni es islámico, el Daesh, dirían algunos amigos árabes. Todo para desatar esa, ¿cómo se llama? Islamofobia, además, unos componentes impresionantes, pero sigue relatando. Así mismo es. En ese momento todavía no había ingresado Rusia en el conflicto. ISIS había tomado el campamento de Yarmouk, que es un campamento de refugiados palestinos que está a 8 kilómetros de la ciudad de Damasco, muy cerca de tomar la capital del país, y tú podías ver en el rostro de los sirios y las sirias, por supuesto, el horror y el terror que implicaba cada vez que había una descarga de bombas en el país, cada vez que veías el cielo que se iluminaba completamente, de los ametrallamientos que habían de forma aérea. Entonces, es parte de las consecuencias de la guerra, donde no podías ni siquiera visitar un local público y acercarte a las ventanas, porque estabas en riesgo de poder ser víctima de alguna bala perdida, etcétera. Donde cada 5 minutos había un checkpoint, es decir, una alcabala militar, un punto militar, etcétera. Entonces, eso es la consecuencia en una pequeña referencia de lo que significa la guerra. Eso en el caso más distante, pero ahorita conversábamos detrás del micrófono lo que es la guerra, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿okay? Más de 70 años en guerra. Como, por ejemplo, para transitar las carreteras del país debes solicitar permiso para saber qué grupo al margen de la ley actúa allí en Colombia y no tomar riesgos a la seguridad individual. Y que toda esa, digamos, penetración desde, por supuesto, algunas instancias del paramilitarismo colombiano en Venezuela pretendió en esa triangulación hacia el centro del país, pues instaurar cosas parecidas, ¿no? Nunca voy a olvidar el tema de entre Caracas, Aragua, Miranda y cómo empezaron a operar esas bandas delictivas, pero que definitivamente tenían visos que tenían que ver con esas experiencias de nuestro hermano país de Colombia, a quienes, por supuesto, nosotros históricamente hemos respaldado al punto de tener más de 5 millones de colombianas y colombianos en nuestro territorio, de haberlos acogido, recibido. Nuestras familias y las familias colombianas son una misma familia. Aquí solamente hay temas de limitaciones impuestas, pero los pueblos somos los mismos. O sea, el tema de la arepa, que es de ambos, es nuestra, venezolana y colombiana, porque tenemos los mismos orígenes, el tema de identidad, o sea, tenemos muchas cosas parecidas. Mira, yo quiero aprovechar también de compartir con la audiencia de la Radio del Sur una experiencia que tuvimos en el año 2017, justamente en un estado fronterizo, en Táchira, un encuentro binacional de mujeres, donde precisamente se le rendía honores a esas parejas que de repente han estado conformadas por colombianos y venezolanas. En este caso tenía que ver con Rafael Urdaneta, si no me equivoco, y su esposa, que venía de origen colombiano, y bueno, toda la historia se tejió haciéndole un homenaje a ese personaje que tiene que ver, insisto, con la identidad de nuestros propios pueblos, de nuestras familias. Allí yo recuerdo cuando tú decías, es que tenemos que dejar de ser solamente enunciativos
para la defensa de la paz. No puede ser solamente la proclama, el discurso, el encuentro, sino acciones concretas. Y yo nunca olvidaré a unas compañeras de Medellín que estaban presentes en ese encuentro y ver el trabajo de sistematización de experiencias que ellas hacían con los niños, niñas y jóvenes, y que estaban reflejados en unas guías, en unas publicaciones extraordinarias, y cuando te contaban de los momentos más difíciles que tuvieron en esas, no son barriadas, tiene otro nombre que ahora mismo no me viene a la mente. Comunas, se llaman comunas. Ajá, las comunas de O Medellín. las veredas también. Ajá. En esos espacios, comunas o veredas, el trabajo que ellas hacían con los niños para que todas esas lesiones, esos duelos, ese daño que hace en el imaginario colectivo, pero también desde la propia experiencia de cada una de esas familias, pues irlas, digamos, tratando de ir solventando, de ir suavizando. Esas experiencias concretas yo creo que también son una forma de hacer que la paz vuelva para nuestros pueblos, para los diferentes pueblos del planeta que han tenido que pasar por conflictos que han dejado, insisto, muchas huellas, muchos daños. Y también quiero aprovechar lo que habíamos dejado pendiente al inicio del programa, de comentar que dentro de estos compañeras y compañeros que estaban aquí en Venezuela, desde Cuba, desde nuestra hermana República de Cuba, estaban los compañeros y compañeras del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos, a quienes enviamos, por supuesto, un abrazo grandote, a la compañera Graciela Ramírez, a todos los compañeros que estuvieron aquí, que ya están de retorno y que, bueno, hicieron un trabajo extraordinario, reportando acerca de cuál era la situación en Venezuela, sobre todo en las ciudades donde pudieron estar presentes, que fueron tanto en Caracas como en Miranda, haciendo el reporte a través de Resumen Latinoamericano y de la corresponsalía en Cuba. Entonces, bueno, queremos darle un abrazo grande, que sabemos que ellos también, desde esa solidaridad que se experimenta así en lo cotidiano, por ejemplo, cuando tenemos a estudiantes palestinos en Cuba y que terminan pues de repente viviendo con el pueblo cubano durante tantos años, y ese intercambio, ese compartir como familias también es parte de eso, de ese alcanzar la paz, ¿no? Es decir, hay muchos mecanismos para que nosotras y nosotros en lo concreto, eso que defendemos, sí, hay instancias internacionales, hay todo un cuerpo legal que se supone que debería parar esas situaciones tan complejas, pues a veces eso no ocurre, y entonces lo tenemos que hacer nosotras y nosotros desde nuestras propias organizaciones, movimientos, etcétera. Yo creo que el movimiento de solidaridad Cuba-Venezuela ha dado algunos aportes ahí para ese caso. A ver, estamos hoy en el programa con Gabriel Aguirre, organizador para América Latina de Un Mundo Más Allá de la Guerra, y vamos a escuchar más cuando vengamos de este breve corte y nos conectamos en un ratito otra vez. Ya regresamos con más de Patria es Humanidad. Estamos de vuelta con Patria es Humanidad. Bueno, continuamos aquí en el programa Patria es Humanidad, programa del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Hemos estado conversando con nuestro compañero Gabriel Aguirre, quien, bueno, ha estado trayendo algunas reflexiones en torno a la paz, en torno
a cómo en el planeta pues la humanidad se ha visto durante muchos años, los últimos años, digamos que no solo amenazada, sino en riesgo inminente la vida en el planeta. Y este es el único planeta que tenemos, así que nosotras y nosotros de alguna manera debemos estar en defensa total de la paz. A propósito de los acontecimientos recientes en Venezuela, donde han habido acciones fascistas llamando a incendiar las calles, a esos enfrentamientos fratricidas, porque, bueno, más allá de la ideología política, más allá de las orientaciones que cada quien pueda, tener o pensar de acuerdo a lo que Venezuela merece para seguir sus destinos, aquí se dirime todo en el tema de quiénes son nuestros autoridades nacionales, regionales, locales, en elecciones democráticas. Esto es una democracia participativa y protagónica, como reza en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por eso la mayoría de las y los venezolanos que decidieron el recién 28 de julio de este año en elecciones presidenciales, y que dieron como triunfador por mayoría de votos a Nicolás Maduro Moros, pues la mayoría del pueblo defiende la paz. Por eso, afortunadamente, mantenemos la estabilidad en nuestro país y, bueno, la defensa de nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, ese derecho a ser libres e independientes, que ya tenemos una tradición gracias a nuestro gran libertador Simón Bolívar, pero que, bueno, que hemos defendido de verdad en la práctica durante estos últimos tiempos. Y además que hemos tenido un apoyo solidario de muchos pueblos y organizaciones del mundo. Ya hablábamos al inicio, en el segmento anterior, de esos veedores y observadores internacionales y de ciertas organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, etcétera, que han estado en Venezuela para verificar la transparencia de nuestro proceso electoral. Y dentro de esas actividades que se realizaron posteriores a las elecciones, queremos resaltar intercambios que se hicieron desde la Universidad de Ciencias de la Salud, la Escuela Latinoamericana de Medicina, Dr. Salvador Allende. La fundación se llama Dr. Salvador Allende, y la escuela también se llama Salvador Allende, lo que se llama Hugo Chávez Frías, de la Universidad de Ciencias de la Salud. En esos espacios pudimos también compartir con la compañera Yaimi Ravelo, el compañero Marco González y el compañero Raúl Capote, parte de la delegación cubana, y decirles que uno de los momentos más hermosos fue un encuentro que dimos en San Antonio de los Altos, en la sede del ELAN en San Antonio, el domingo 11 de agosto, donde estuvimos hablando allí con compañeras y compañeros africanos, diferentes países de África y también de nuestra región, brasileñas en su mayoría, las compañeras que estaban allí. Y bueno, ese intercambio es parte de esos espacios para promover la paz. Gabriel, nos gustaría que tú hicieras, a propósito de esta sexta conferencia por el equilibrio del mundo, en la cual tú vas a hacernos referencia para cuándo y cómo son estos, pero en tu experiencia, ¿cómo han sido esos intercambios en los diferentes eventos internacionales, en tu caso específico para hablar de la paz, pero bueno, en los que has tenido oportunidad de participar? Y eso, haciendo referencia en ese intercambio que también desde Venezuela, no solamente desde lo académico, sino desde otros espacios, también nos damos la oportunidad de tener. Háblanos acerca de esto. Claro que sí. Fíjate que tú has dicho algo importantísimo, que es el tema de que efectivamente la paz se construye sobre la base de la solidaridad entre los pueblos. Es decir, hoy por hoy nosotros no podemos ser inertes, no podemos ser inmóviles frente a lo que están transitando otros pueblos en el mundo,
Creo que Venezuela ha sido uno de los mejores referentes en torno a la solidaridad con los pueblos. En distintas oportunidades Venezuela de manera altruista, ¿ok? Y con base en nuestra tradición, en nuestros principios como sociedad, hemos sido inmensamente solidarios con otros pueblos. La ELAN es un reflejo de eso, es un reflejo de cómo desde Venezuela se han abierto las puertas para que jóvenes de distintas latitudes del mundo vengan aquí a formarse como profesionales de la salud y de distintas áreas, también, pero principalmente de la salud y de la medicina, justamente para retornar a sus países y después poner esos conocimientos en función de sus pueblos para poder ayudar a solventar situaciones complicadas. Sabemos que estudiar medicina en un país es inmensamente costoso. Bueno, en Venezuela de manera gratuita. Aquí se abren las puertas para que vengan estos jóvenes a estudiar, a conocer. Y no solamente a nivel de pregrado, Gabriel, también a nivel de posgrado. Y la demanda es altísima, precisamente por el tema de lo que en otras latitudes cuesta, por ejemplo, claro, los estudios a nivel de posgrado. Disculpa, adelante. No, y eso es importante reafirmarlo, porque efectivamente es así. Hacer un posgrado prácticamente en el mundo es algo que tiene que ser, es algo privado y algo que debe ser pagado. En Venezuela de manera gratuita se ofrecen estudios, se abren las puertas para que puedan venir acá a nuestro país, también a compartir su experiencia, y eso nos enriquece también a nosotros, porque hemos tenido la posibilidad de compartir con los jóvenes palestinos, por ejemplo, que están estudiando aquí en Venezuela, y es muy enriquecedora cada vez que podemos encontrar las culturas, que podemos encontrar los conocimientos, que podemos escuchar sus historias, sus verdades también que tienen para contarle al mundo y compartirle a nuestro pueblo venezolano, y sencillamente nuestro pueblo siempre los ha abrazado y los ha integrado como uno más de nuestra sociedad. Eso ha sido de forma recurrente y reiterada. Entonces, en La Paz también va el tema de la solidaridad entre pueblos. Eso es algo fundamental. Efectivamente, tú mencionabas un encuentro que va a tener lugar del 28 al 31 de enero en el 2025 en Cuba. Tenemos que hablar de que, si vamos a hablar de solidaridad, tenemos que hablar de Cuba necesariamente. En ese principio rector de la solidaridad, como lo decía José Martí, la solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, y el pueblo cubano ha tenido siempre algo para compartir, aún en la modestia, aún en las dificultades que les ha impuesto el bloqueo contra el pueblo cubano. Siempre eso poco o mucho que haya tenido el pueblo cubano lo ha compartido con cada uno de nosotros. Creo que quienes hemos tenido la dicha de poder estar en Cuba, hemos recibido siempre el pueblo cubano su abrazo, hemos recibido siempre su compañía, hemos recibido siempre su solidaridad, hemos recibido ese compartir de tengo esto, vamos a picarlo por la mitad y lo compartimos, ¿okay? Por mencionar un hecho muy concreto. Los encuentros de solidaridad han sido siempre así. Yo ahora estoy recordando, por ejemplo, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se hizo en Cuba en el año de 1997, justamente retomando la historia del movimiento de los festivales que había desde la caída del campo socialista, había dejado de realizarse, y justamente Cuba abrió las puertas de la isla para recibir a miles de delegados de todo el mundo, y la forma como las personas iban a llegar a Cuba era para quedarse en casa de los cubanos y las cubanas. Es decir, cada familia cubana recibía a un invitado internacional y compartían lo poco o lo mucho que podían tener en esa casa. Entonces, Cuba siempre ha sido un gran referente en la solidaridad. En este tipo de encuentros siempre han sido encuentros para fortalecer la multiculturalidad, para fortalecer el intercambio entre los pueblos, para fortalecer las acciones y el activismo que cada uno va desarrollando en sus países, compartir experiencias de trabajo y acción. Ahora nos han convocado a esta 6ª Conferencia por el Equilibrio del Mundo, que es una conferencia que organiza el Proyecto de Solidaridad Internacional José Martí. Esta conferencia inició, la primera edición de ella se realizó en el año 2003, y desde entonces ha ido en crecimiento progresivamente, con cada vez más número de participantes en este tipo de conferencias. Una conferencia que es avalada por la UNESCO y otro conjunto de organizaciones a nivel global y a nivel regional que invitan también a la participación. Pensamos que es el foro, y así se ha denominado, uno de los foros multidisciplinarios
más grande del mundo por su gran participación. En la última edición, en el año 2023, participaron más de 1.100 invitados internacionales en representación de 89 países, lo cual indudablemente lo hace un foro enorme del pensamiento, donde se dan cita activistas, donde se dan cita académicos, donde se dan cita artistas, cultores, representantes de las distintas organizaciones y los movimientos sociales en el mundo, movimientos sociales y políticos, grandes académicos también, pensadores, autores de libros y de obras que hoy son importantes para la construcción y la producción del conocimiento en general. Esta conferencia, lo decía, se va a realizar en la ciudad de La Habana, en el Palacio de las Convenciones, que es principalmente el espacio. Por supuesto, se ha hecho una gran invitación a nivel global. Por eso agradecemos aquí al programa del Movimiento de Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela por permitirnos también hacer eco y presentar esta invitación a todo el pueblo venezolano, a quienes deseen participar en este tipo de encuentros, porque realmente nos permite compartir con el mundo, conocer las experiencias, conocer sus luchas, conocer sus acciones, conocer los trabajos que están realizando, de acuerdo a los intereses de cada uno. Hay quienes trabajan en el tema de sostenibilidad ambiental, hay quienes trabajan en los temas, de hecho eso es algo importante mencionar, es un foro que tiene más de 60 ejes temáticos, ¿okay? Con lo cual seguramente la mayoría de los temas en los cuales podamos estar inmersos desde nuestros movimientos, desde nuestras organizaciones, van a estar referenciados allí. Sabemos que algunos trabajamos en el campo de paz, otros lo hacen en el campo de los derechos humanos, otros trabajan en el tema de género, otros lo hacen en las distintas áreas, otros lo hacen desde la organización territorial y comunera. Entonces, eso es un espacio tan diverso, tan amplio, tan importante, que es importante hoy seguirlo fortaleciendo, ¿okay? Desde la visión de nuestros pueblos, masificarlo, ¿okay? Sabemos que tanto al pueblo de Cuba como a nuestros pueblos latinoamericanos y a los pueblos en todo el mundo, este tipo de encuentros les sirve, les es útil, nos es útil en la medida y en la dimensión en que nos permite exponer nuestras principales preocupaciones, pero también ideas sobre qué hacer, ¿okay? Frente a los actuales contextos que estamos enfrentando, sobre las amenazas que se ciernen sobre la humanidad y sobre los desafíos que tenemos enfrente, de qué forma nos organizamos, de qué forma construimos ideas y planes en común que nos permitan trazar estrategias que nos lleven finalmente a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y recordemos que la Radio del Sur, con los latidos de la Patria Grande, también llega a todas las latitudes en cualquier parte del mundo, porque pueden sintonizar a través de la página web de nuestra emisora y también compartir, porque no, lo decíamos hace un rato, en cuanto tengamos ya el sonido de este programa a través de otras emisoras, de otros aliados y aliadas en cualquier parte del mundo. O sea, eso es una de las cosas maravillosas que tienen estos espacios, que es que podemos compartir cada uno de estos programas por donde consideremos necesario para este tipo de invitaciones. Fíjate, hablábamos también hace un rato de esas redes que se entretejen una vez que tenemos la oportunidad de compartir en espacios internacionales como este. A propósito de eso, quería comentar que el propio día del cumpleaños del comandante Fidel se realizó una rueda de prensa desde los espacios de GDC, de Gobierno de Distrito Capital, acá en Caracas. Y allí estuvieron varias hermanas como voceras. No es coincidencial, a veces en ese momento compañeras que estuvieron presentes aquí como veedoras, como observadoras. Yo quiero darles muchos cariños y agradecimiento por haber estado presentes allí, entre ellas Techi Comanich, de Paraguay, quien habló, por supuesto, en homenaje al comandante Fidel, pero también del apoyo a Venezuela en estos momentos, con todas las acciones que han intentado menoscabar la tranquilidad, la paz y la armonía que nuestra sociedad en general disfruta en estos tiempos, pero que posterior a las elecciones presidenciales ellos intentaron hacer allí mella. Y también estuvo la compañera de Estados Unidos, Gloria La Riva,
hablando de ese ejemplo de Fidel y bueno, siempre consecuente en el apoyo a Venezuela y a nuestra compañera puertorriqueña Milagro Rivera, quien también hizo, dio un mensaje espectacular y ella nombraba allí a Fidel como el mejor amigo de la humanidad. ¿Ah? Fue de verdad una rueda de prensa extraordinaria. Tuvimos también la presencia de Víctor Gaute con un mensaje extraordinario de solidaridad con Venezuela desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Y bueno, dimos lectura por Venezuela, una compañera de un movimiento de mujeres de apellido Altamirano, de las mujeres de Cacica Urquía, quienes damos también nuestro saludo, y esta servidora que tuvo oportunidad también de acompañar la lectura de ese pronunciamiento por el comandante Fidel Castro Ruz. Entonces es esto, se van entretejiendo esas redes y esas acciones conjuntas pues dan mucha más fuerza, dan mucho más, esa esperanza, ese sueño de que alcancemos realmente la paz, que no es algo etéreo, no es algo, sino es algo practicable, tangible. Ese decirle no a la violencia en todos nuestros espacios, en el espacio familiar, en el espacio de nuestra sociedad, de donde hacemos vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, pero bueno, también la paz de nuestras naciones, ¿no? Todo es como una cadena, se va de a poco, de a poquito. ¿Qué más tienes para compartirnos de esas experiencias que has tenido en este trabajo por la paz y en específico de la organización Un Mundo Más Allá de la Guerra? Fíjate que olvidaba mencionar que esta sexta conferencia por el equilibrio del mundo se va a realizar en el marco del 130 aniversario de la caída en combate de José Martino. Por eso es en enero. Es correcto, Sí. es en enero. Entonces, por supuesto, importante referente de la historia de nuestro pueblo cubano, de sus luchas, y que hoy sigue siendo inspiración y guía para el trabajo, y sobre todo en este trabajo por la solidaridad, ¿no? Y por la conquista de la paz. Indudablemente, bueno, tú mencionabas en la rueda de prensa, estuvieron presentes varios activistas, con muchos hemos tenido la posibilidad de compartir, luchadores sociales, Milagros Rivera, familiar de Oscar López Rivera, importante dirigente del pueblo puertorriqueño, la causa independentista, una causa que defendemos nosotros hoy en el mundo y una bandera que seguimos levantando. América Latina no estará completa sin Puerto Rico presente. Y bueno, Víctor también allí del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que también es organización convocante de esta sexta conferencia por el equilibrio del mundo. Por supuesto, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha hecho una labor y un trabajo extraordinario de solidaridad en el mundo, de ampliar y dar a conocer la verdad del pueblo de Cuba y también de reforzar los lazos de amistad y cooperación con los pueblos. Creo que muchos hemos tenido la posibilidad de visitar y de conocer la Casa de la Amistad en La Habana, un espacio de integración, de encuentro de los distintos activistas. Entonces, ¿qué puedo yo comentarte como a forma de resumen sobre este tipo de encuentro? Que es un espacio maravilloso, que es un espacio para encontrarnos entre los distintos activistas, hablar y construir ideas y planes comunes, sobre todo en función de los objetivos estratégicos, la construcción de un mundo de paz, de solidaridad y de justicia social. Entonces, no me queda más nada que agradecerte a ti, Penélope, a todo el equipo técnico de la Radio del Sur y a quienes han tenido la oportunidad de escucharme el día de hoy y seguir construyendo conjuntamente en gran encuentro, en gran avance y por supuesto con el mejor ánimo y entusiasmo de construir un mundo mejor. Agradecidas y agradecidos de haber tenido hoy a Gabriel Aguirre, un compañero venezolano, pero que bueno, hace múltiples actividades en distintas partes del mundo y en estos momentos tiene la responsabilidad de ser el organizador para América Latina de Un Mundo Más Allá de la Guerra.
no queremos despedirnos sin antes también enviar un gran saludo a todo el equipo de la Embajada de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela. Con ellos compartimos también en Cancillería ese mismo día 13 de agosto, donde se conmemoraban los 98 años del natalicio de Fidel Castro Ruz. Una hermosa exposición, la apertura de la instalación, inauguración de esta exposición con fotografías del comandante en jefe Fidel. Y bueno, también estuvo allí presente el canciller Iván Gil y el secretario del ALBA TCP, Jorge Arreaza, entre otras personalidades. Estuvo de verdad un acto bien bonito, muy cálido. Y recordarles que hoy el Centro de Estudios Históricos, la Casa Nuestra América José Martí, por supuesto también la Embajada y los compañeros del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas en la Casa Nuestra América José Martí están también con la conmemoración del 98 aniversario del natalicio de Fidel Castro Ruz. Agradecemos a la profesora Zaida Castro por esa invitación permanente a estos espacios tan hermosos, una casa que ha sido conservada para la historia no solamente del pueblo de Caracas, sino a todas y todos los visitantes. Vamos a agradecer una vez más a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, y en los controles técnicos, a todo el equipo, Alexandra Guevara, Wilfredo Rojas, en fin, a todos los compañeros y compañeras de esta extraordinaria emisora. Y en la conducción, Penélope Alsina se despide hasta el próximo jueves en Patria es Humanidad. Un abrazo. La Radio del Sur Presentó Patria es Humanidad. Es Humanidad. Programa radial del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Espacio para seguir profundizando los lazos de amistad y hermandad histórica Entre los pueblos de Bolívar y Martí. así como las causas justas de la humanidad.